El enigma del Padre Pío, un santo entre sombras y milagros. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de historias, donde desentrañamos los misterios de la fe. Hoy no les voy a contar solo una vida, sino un enigma. La historia de un hombre cuyo nombre resuena con milagros, pero también con fenómenos tan extraños, tan inexplicables que rozan lo sobrenatural. Hablamos de San Pío de Pietrelcina, o como muchos lo conocen, el Padre Pío. Imagina un pequeño pueblo italiano, Pietrelcina, a finales del siglo XIX. Allí, en 1887, nace Francesco Forgione, un niño que desde pequeño no era como los demás. Visiones, conversaciones con seres que nadie más veía, sí, eso se contaba. No era un juego de niños, era algo distinto, una sensibilidad tan profunda hacia lo divino que asustaba y maravillaba a partes iguales. Apenas un adolescente con solo 15 años sintió esa llamada irresistible, esa fuerza que lo empujó a los frailes capuchinos, donde se convirtió en Fray Pío. Su camino no fue nada fácil. Desde el primer momento en el convento, el Padre Pío empezó a experimentar cosas que pocos podían comprender: dolores inexplicables, fiebres altísimas, fenómenos que los médicos no sabían cómo diagnosticar. Era como si una batalla silenciosa y constante se librara en su interior. Pero su fe, esa sí, era una fortaleza inquebrantable. A pesar de todo, se ordenó sacerdote en 1910 y finalmente, en 1916, llegó al aislado monasterio de San Giovanni Rotondo. Allí, en ese rincón apartado, el verdadero enigma de su vida estaba por manifestarse. Fue en San Giovanni Rotondo donde el misterio alcanzó su punto culminante la mañana del 20 de septiembre de 1918. Mientras oraba, sucedió algo que nadie esperaba, algo que la ciencia no podría explicar. El Padre Pío recibió los estigmas, las llagas de Cristo. ¿Se lo imaginan? Heridas abiertas en sus manos, sus pies y su costado. Durante 50 largos años, esas llagas no solo no cicatrizaron, sino que emanaban ese líquido rojo vital y curiosamente desprendían un inexplicable perfume a flores, un aroma dulce de la agonía, un verdadero misterio sensorial. La noticia de las llagas se extendió como un eco y con ella la controversia, fraude, enfermedad psicológica. Médicos y teólogos lo examinaron una y otra vez. Los informes se apilaban, pero la conclusión siempre era la misma. No había explicación natural. El Padre Pío, en medio de todo el escrutinio, solo decía que ofrecía su sufrimiento por las almas. Era un hombre que vivía el Calvario, un signo vivo de un misterio divino en medio de nosotros. Pero las llagas eran solo el principio. La vida del Padre Pío estaba tejida con hilos de lo imposible, de fenómenos que desafiaban la lógica y la razón. Imaginen esto. La gente viajaba desde los rincones más lejanos del mundo solo para confesarse con él. Horas y horas pasaban en ese confesionario, escuchando los secretos más oscuros. Pero no solo los escuchaba. Dicen que el Padre Pío tenía la escalofriante capacidad de leer las almas. Sí, lo oyeron bien, un don sobrenatural para reconocer los pecados de las personas antes de que se los dijeran. Hubo relatos de hombres que entraban al confesionario con un secreto bien guardado, solo para que el Padre Pío los detuviera a mitad de la confesión y con voz profunda y firme les dijera: ¿y qué hay de estas acciones? ¿Y qué hay de aquellas otras? Revelando con exactitud pecados ocultos, forzando la verdad y llevando a conversiones que parecían imposibles. Era como si sus ojos vieran directamente el alma, más allá de cualquier velo.
Pero no solo se revelaban secretos, también obraba lo que solo podemos llamar milagros que desafiaban la ciencia. Piensen en la pequeña Gemma de Giorgi, nacida en Sicilia, completamente ciega. No tenía pupilas, ¿se imaginan? Una oscuridad total desde su nacimiento. Su abuela, desesperada, la llevó hasta el Padre Pío como un último recurso. Y aquí viene lo asombroso. El Padre Pío, en lugar de orar por su vista, le preguntó a la abuela si ya había recibido la Eucaristía, y a la negativa de la abuela, él dijo que tenía que hacer la primera comunión de inmediato. Tras ser bendecida por el fraile, la pequeña Gema, que nunca había visto un rayo de luz, exclamó: «¡Puedo ver!». Y lo más inexplicable, los médicos que le examinaron después confirmaron que sí, veía perfectamente, pero sus ojos seguían sin tener pupilas. ¿Cómo es posible ver sin aquello que te permite ver? Un misterio que aún hoy nos deja sin aliento. Y luego estaban los milagros, curaciones inexplicables, enfermedades terminales que desaparecían tras una oración, intervención divina o el poder de una fe inquebrantable. A pesar de las pruebas, su influencia espiritual crecía imparable. Intuición piadosa o una ventana abierta a las profundidades del alma, quizás con una visión no terrenal. También se hablaba de la bilocación, de cómo el Padre Pío era visto en dos lugares al mismo tiempo, como si pudiera trascender las barreras físicas. Soldados en el frente de batalla juraban haberlo visto, ayudándolos en medio del fragor y sus propias batallas contra el demonio. Golpes en su celda, ruidos extraños, una lucha constante contra las fuerzas oscuras que él describía vívidamente. Pero no podemos olvidar que su legado eclesiástico trascendió su vida de oración. Con una visión profética, impulsó la creación de la Casa Solievo de la Sofferenza, un hospital donde la ciencia y fe se unieron para aliviar el dolor. Inspiración divina o respuesta a las súplicas de los enfermos. El Padre Pío falleció en 1968, a los 81 años. Para entonces, su fama de santidad y de obrador de milagros ya era un eco que resonaba por todo el mundo. Cientos de miles acudieron a su funeral, un testimonio de la profunda huella que dejó. Fue beatificado y luego canonizado el 2002, convirtiéndose en el primer sacerdote estigmatizado en ser reconocido como un santo. Su legado, más allá de los estigmas y los milagros inexplicables, es una prueba de la fe inquebrantable, del sufrimiento ofrecido y de una caridad desbordante. ¿Cómo explicamos los fenómenos que rodearon su vida? Quizás no debamos. Quizás el Padre Pío sea un recordatorio de que existen dimensiones que escapan a nuestra comprensión, que el mundo está lleno de maravillas y misterios que nos invitan a mirar más allá de lo evidente. ¿Qué piensas tú de la vida del Padre Pío? ¿Crees que son solo historias o que hay algo más allá de lo que no podemos ver? Déjame tus historias y tus comentarios, y si te ha gustado este viaje por el misterio, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias que te harán pensar. Hasta la próxima.